¿Qué sucede cuando la oposición de clase, de base económica, se transpone como la oposición entre los honrados trabajadores cristianos y buenos americanos por un lado y los progresistas decadentes que beben café a la europea y conducen coches extranjeros, se burlan del sacrificio patriótico y del estilo de vida sencillo y provinciano? El enemigo es visto como el progre que quiere minar el estilo de vida auténticamente americano por medio de intervenciones federales, desde la integración de los escolares negros hasta obligar a enseñar evolucionismo darwiniano. Así se refería Slavoj Žižek a cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos en su prólogo ¿Qué pasa con Kansas? Hoy hablamos de Donald Trump y de la revuelta política conservadora en los Estados Unidos. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Donald Trump. Para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda, Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Nos acompaña también Iván Redondo. Gracias por repetir en Fort Apache. Un honor. Esta noche también contamos con Pilar Velasco, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Siempre que hablamos de Estados Unidos no puede faltar en la mesa de Fort Apache Rubén Herrero de Castro, profesor de Ciencia Política, analista. Gracias por estar aquí. Encantado de estar con vosotros. Siempre. Y cierra la mesa Carlos Prieto del Campo. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias. Enseguida empezamos el debate, pero antes, en el punto de mira. Tras haber dejado atrás a Ted Cruz, Donald Trump será el candidato republicano a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre. El enfrentamiento entre Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton se producirá en uno de los momentos históricos de más descontento y de mayor división en el electorado estadounidense. Por otro lado, la candidatura del magnate trae debajo del brazo un populismo de nuevo cuño que entra en contradicción con los intereses de las élites del Partido Republicano. Esta noche en Fort Apache analizaremos lo que representa la candidatura de Donald Trump para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Let's go, baby. Let's go, baby. Bueno, empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Raúl. ¿Quién es o qué es Donald Trump? No tengo el gusto, pero parece ser, pues bueno, digamos, el oportunista adecuado, muy a la Berlusconi, que en una crisis histórica del Great All Party, del Partido Republicano, aprovecha y explota de una manera completamente nueva gracias a, bueno, pues a la publicidad gratuita y a todos sus medios y a su estilo, sin duda. Recordemos que pasó por la televisión, explota todas las temáticas que ya han estado sembradas por toda la estrategia republicana durante los últimos 20 años, ¿no? Digamos, la mayoría moral, desde la época de la mayoría moral hasta el Tea Party. Y al mismo tiempo aprovecha un gran vacío que es el dejado por la coalición del New Deal a lo largo de estos años y en particular en el sur, en la medida en que el Partido Demócrata se ha aliado definitivamente a Wall Street, ¿no? Y eso pues es la gran ventana de oportunidad de Donald Trump. Gracias, Raúl. Iván. Yo creo que es el animal político, ¿no? Outsider de la campaña, si queréis, el independiente, y una persona que hay que recordarlo, que se enfrentó a 16 candidatos, siendo el candidato número 16 para todos en la lista, realmente el último, porque creíamos que Donald Trump se presentaba ¿para qué? Para fijar sus temas y sus posiciones, como es históricamente clásico en las primarias americanas, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, y sin embargo se encuentra con la nominación y la va ganando de manera muy progresiva. Yo creo que es el candidato más americano para los votantes blancos, no así para los votantes afroamericanos, que es interesante este segmento de votantes, y los votantes latinos. Muchas gracias, Iván. Pilar. Pues Donald Trump es el empresario inmobiliario que ahora mismo está en condiciones de ganar las elecciones a ser presidente a Estados Unidos. Y es el candidato que ha puesto en cuestión y que ha puesto sobre la mesa en campaña temas que nunca pensábamos que iban a estar, no en la campaña de los candidatos republicanos, en la guerra entre candidatos, sino en la carrera hacia la Casa Blanca. Y ha puesto en cuestión un arco de valores democráticos que pensábamos que estaban superados, sobre todo para el debate de campaña, que son los derechos de las libertades civiles, el derecho a la libertad de expresión, los derechos de los inmigrantes,
inmigrantes, los derechos de las mujeres y sobre todo que polariza un mundo entre amigos y enemigos. Donald Trump es también el candidato que nos muestra la debilidad a los progresistas y a los socialdemócratas, pues sobre todo porque esto está avalado por las clases medias blancas de Estados Unidos, toda esa clase no universitaria, etcétera, que es probablemente quien le podría dar el triunfo en estas elecciones. Gracias, Pilar. Rubén. Bueno, Donald Trump es the great performer. Todo esto es una gigantesca performance. Y entonces tenía una de las mejores cosas que puedes tener en política, que también comparte esto con Podemos, tener un plan. Tenía un plan. No era el candidato número 16, era un candidato con un plan. Y una gigantesca performance con un mantra, el muro. La performance termina con 15 candidatos probablemente mejores que él fuera de la carrera electoral y amenaza a Hillary Clinton desde una posición electoral muy sólida. Ahora la performance termina, se reúne con Kissinger, con Baker. Su ticket electoral va a ser clave y empieza la campaña electoral. Bien, habrá que ver qué sucede con este great performer y todo lo que ha hecho lo ha escrito antes en sus libros, por ejemplo, The Art of Deal. Hablaremos, supongo, del debate de este tema. Gracias, Rubén. Carlos. Para mí Trump es un político que logra explotar tres áreas problemáticas muy importantes en la política estadounidense. En primer lugar, lanza una nueva versión del New American Century. Es una especie de versión degradada del proyecto Neocon con grandes diferencias en cuanto, sobre todo en el ámbito geopolítico y geoestratégico. Logra cabalgar y leer de manera original el enorme impacto que ha tenido la globalización en términos de desigualdad y en ataque frontal, brutal, con un enorme coste social para las clases trabajadoras americanas, sobre todo las clases trabajadoras blancas, que es un segmento normalmente poco tenido en cuenta, pero que sufre tremendamente una tendencia ya de varias décadas con unas manifestaciones muy concretas en cuanto a condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, y cabalga de manera espectacular la crisis del propio Partido Republicano. Toda la insurgencia del Tea Party, Donald Trump logra multiplicarla por 100. Hay un elemento que ha planteado Rubén. Dice, claro, termina la performance de Donald Trump y eso plantea un desafío y te quiero preguntar, Iván, que es cómo hacer a este señor presidenciable, porque de momento presidenciable no es. Nadie se imagina en el planeta Tierra que Donald Trump pueda ser presidente de los Estados Unidos, aunque todo el mundo empieza a tratar de imaginárselo. Y efectivamente esas reuniones pues, con Baker, con Henry Kissinger, de alguna manera revelan que ahora, digamos, en el plan de Donald Trump tendrá que ser hacer parecer a las élites en Estados Unidos que puede ser presidente del gobierno. ¿Cómo se hace eso? Deja que le haga un regate a Rubén simplemente diciéndole que, por supuesto, puede ser una performance, pero también te voy a decir una cosa. El orinal de Marcel Duchamp, ¿sabes para qué la usa? Para mear. Eso es lo que hace Donald Trump, es la vuelta a lo básico. No perdamos de vista esto. Y tiene un activo en su campaña, que es lo que le hace crecer en los sondeos. Ya veremos luego en el resultado final, que es el político frente a Hillary Clinton, que podría ser técnicamente la casta, el que está realmente fuera y todavía no está dentro. Yo creo que esto es muy importante para entender la estrategia de Trump. Pero ¿a qué se enfrenta, como bien estás preguntando? A los ejercicios de idoneidad, que es así como se llama en Estados Unidos. ¿Qué tienes que decir sobre la pena de muerte? ¿Qué tienes que decir sobre muchas temáticas en muchos estados distintos? Es cierto que Trump funciona en el sur, pero tenemos que ver... Y en el medio oeste. Sí, pero tenemos que ver todavía, por ejemplo, en Florida, que era un estado que en las últimas elecciones ha sido demócrata, probablemente sí lo puede llevar Trump, pero hay que ver si se lleva Pensilvania, si se lleva Ohio. Yo esta semana he estado con un alto asesor de Hillary Clinton. Y ellos confían en que le van a sacar al final 8 puntos en un último sondeo de esta semana a Donald Trump. Yo no sé si eso va a ser así o no. Yo creo que va a ser más disputada. Pero ellos están confiados en que al final pinchen la recta final. Puedes perder unas elecciones ganando el porcentaje global, porque está claro que, por ejemplo, el Partido Demócrata sumará mucho en California, pero los swing states, ahí va a haber lío. Ahí va a haber lío. Y el tema de Donald Trump es algo maravilloso en el sentido de que él, en los debates, no está retenido por el establishment. Hillary Clinton está completamente retenida por el establishment político financiero. Donald Trump le puede decir lo que quiera, sobre lo que quiera, y ponte a responder a Donald Trump. Sí. En su libro The Art of Deal, él decía, haz cosas controvertidas, la gente hablará de ti. Si es lo que ha hecho, si es lo que ha hecho. Y ahora, cuando ya llega el momento de ser presidenciable, vamos a poner
los pies sobre la tierra. El mantra, el muro, se diluye. ¿Qué son las fronteras sino muros, alambradas y verjas? Pues claro, él dice que va a reforzar los muros, alambradas y verjas existentes, y ya ha matizado y ha dicho: voy a cumplir la ley de migración de los Estados Unidos que incluye la deportación. El Instituto Gallup, mayo 2016, muestra cómo parte o buena parte de la opinión pública está de acuerdo en que se haga cumplir esa ley migratoria. Está aterrizando el discurso con 15 excandidatos antes. Pero ha tenido que hacer de todo. Ha pedido perdón a la mujer de Ted Cruz por un tuit muy desafortunado e hiriente. Ha pedido perdón y se ha reconciliado con la periodista de la Fox. Está subiendo en el voto femenino y ha entrado en su nicho electoral. Clase media, blanca, trabajadora, que antes votaba demócrata. Cuidado con este señor. Solo una cosa rápida. El voto latino es muy importante subrayar, para que la audiencia lo conozca, que Donald Trump tiene un 20% de voto latino. Jamás un presidente republicano que haya conseguido la presidencia con un 40% de voto latino, si no alcanza ese 40%, jamás ha salido presidente. Lo digo porque sigue en ese 20% estancado. Y sabes que hay un montón de hispanos, son casi ya 50 millones, y es un detalle muy importante de cara a los sondeos que estáis viendo, que muchas veces hablan de todo el país como si fuera una circunscripción única, que no lo es. Sí, pero eso ya hay un artículo de Perry Anderson, el de Coyunturas, en el que señala que eso va a ser una tendencia en Estados Unidos, que la propia evolución demográfica, que hace que pues tanto el voto negro como sobre todo el voto latino, pero incluso el voto amarillo también, haga que el futuro de Estados Unidos vaya a ser de los demócratas, a pesar de que la clase trabajadora blanca, que en un pasado idílico votaba demócratas, pues Joe the Plumber se convirtiera en el voto republicano. Pero eso ya parece una tendencia que va más allá de Trump, que tiene que ver con las dificultades que van a enfrentar los republicanos, Raúl. Sí, es dificilísimo que gane Trump, y sobre todo porque ese equilibrio de la idoneidad puede hacer que pierda justamente ese voto del resentimiento social, ese voto, digamos, que analiza Thomas Frank, ¿no? Me recordaba mi amigo Amador el otro día su artículo sobre el hecho de que no hay que mirar, que es fundamental, y tú lo señalabas, al racismo, la homofobia, la misoginia de Trump, sino que hay que mirar que habla de cuestiones de clase, es decir, que habla de las cuestiones de la clase obrera menos educada del sur y del Midwest, pero no solo, que está completamente sin representación, que es algo que obviamente de manera confusa y absurda, pues distintos candidatos del Tea Party han hecho, pero Trump justamente lo ha preparado ya. Recordad, tú hablas de ese libro, pero tenía un programa de televisión donde él evaluaba a los mejores candidatos para trabajar en su empresa, ¿no? Ese es su método de gobierno. Es la empresa completamente nepotista, es descaradamente un tramposo, pero digamos, en eso tiene una gran similitud con Berlusconi. Es decir, es franco, es trabajador y habla de que, digamos, hay un montón de financieros y de gente que está vendiendo al país por las inversiones chinas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cuestión fundamental. El problema es que, al mismo tiempo, Trump solo tiene esa ventana de oportunidad en una crisis, yo creo, la que no se recuerda en la historia reciente del sistema constitucional americano. Es decir, vale que es poco probable que gane, pero si gana, primero, si gana y no se reactiva la coalición demócrata en el sentido más largo, o sea, no solo la del New Deal, sino prácticamente la de todos los democráticos, no demócratas, episodios como los que han estado pues, lastrando la presidencia de Obama, pensemos por ejemplo en Black Lives Matter, ¿no? El hecho de que la violencia contra los afroamericanos y la impunidad policial contra los afroamericanos ha hecho que directamente desde el punto de vista de la percepción pública estén peor bajo Obama, porque justamente al ser negro no podía atacar especialmente el registro de los votantes. Claro. Simplemente en 10 segundos. Es que es muy importante porque para su victoria
lo veremos en la medida en que se acerca noviembre. Para su victoria necesita movilizar un tipo de votante que por lo general no se registra para votar. ¿Quién? Trump. Trump lo necesita, porque pensar que en Estados Unidos, cuando hay elecciones europeas, a mí me hace mucha gracia porque se comparan las de España con las de Estados Unidos. Es que tenemos el 70-80% de participación y ellos tienen, claro, el 50% y a veces el 60% en el mejor de los casos, como pasa con las elecciones europeas, porque es un planeta de 300 millones de personas. Pero hay muchas personas que no tienen derecho a voto en Estados Unidos, por ejemplo, los que están en la cárcel con determinadas penas mayores. Es decir, que incluso algunos, lo digo con cariño y técnicamente, podrían comprar, por ejemplo, el discurso de Trump. Es decir, que lo que vemos ahora del censo actual, que la última base es 2010, porque que sepáis que el censo te cambia también los compromisarios por los diferentes estados. Yo creo que ese censo es más favorable en la recta final a Hillary Clinton. Creo, de verdad. Salvo que Trump nos sorprenda en una elección con una participación espectacular de un votante que no suele votar. Yo creo que si algo enseña todo lo que ha sucedido hasta ahora es no infravalores a Donald Trump. Sí, no, claro. Está claro que tiene un plan que es parte 2. Y lo que va a lanzar contra Hillary Clinton, mediáticamente hablando, Hillary Clinton ya sabe que ha perdido la batalla mediática de largo. Va completamente por detrás en propuestas. Trump es el que ha guiado el discurso, las propuestas, las ideas. La captación mediática de Trump va a perjudicar a Hillary Clinton, que si comete un error, más lo que le tienen preparado el equipo de campaña de Trump, la van a triturar. Y la van a pasar por el tamizador. Y ahí, como falles en el tamizador... Tampoco subestimemos a Hillary. Bueno, claro. No, perdedora contra... Pero claro, es que juegan muchas cosas en contra, porque Hillary tiene poco a favor en una campaña en la que, primero, es una anomalía que el Partido Demócrata repita otro año más. Es decir, que los ciclos son de 8 años. Y estamos hablando de... Sería rarísimo, 12 años de demócratas. Rarísimo, 12 años de ciclo demócrata. Es una anomalía, y más ahora que los ciclos se han acortado. Y que estamos, como decías, en una campaña de Hillary Clinton que es muy difícil que vaya a sorprender, porque sabe de su poca movilidad, que cuando se mueve hacia un sitio recibe un golpe y cuando se mueve hacia otro recibe 2. Y esa falta de Hillary Clinton de conectar con muchos votantes, no solo con los votantes de la clase media blanca no universitaria, sino con la clase media joven que votó por Sanders muy fervientemente y que todavía no ha ganado ese voto, por mucho que Sanders esté diciendo que apoya a Hillary Clinton, ¿no? Una cosa es que Sanders le apoye y otra cosa es que todos esos jóvenes crean que va a ser su candidata, ¿no? Y ante eso tenemos a un Trump que todos los analistas políticos decían que una vez que ganara la campaña republicana iba a cambiar, iba a ser presidenciable, se iba a comportar, ya vería cerca la Casa Blanca. Y al revés, tenemos a un Trump en estado puro, en el que cada día... Tenemos a un Trump en estado puro en el que cada día sigue el show, y el show le funciona. Pero sigue el show, pero ya es un show matizado, ya es un show más amable. Él estaba reservándose para los debates. Con teleprompter, Bueno, pero ella se está reservando para cuando llegue el one-on-one con Hillary. Pero su show ya es presidenciable. Vamos a ver, por favor, si gana Donald Trump no va a pasar nada. Esa es otra cuestión. No va a pasar nada. La política exterior de Estados Unidos, por favor, es que esto es básico, está principalmente gobernada por un comité bipartisano del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Están además las cámaras, Congreso y Senado. Está un núcleo de asesores. El margen de maniobra de un presidente es muy reducido en los Estados Unidos. No va a pasar y eso es nada. Eso que está diciendo Rubén es tremendo, porque se supone que el único país en el que hay soberanía y en el que hay un presidente que es una especie de rey, o sea, se supone que Estados Unidos está diseñado para tener un rey que eliges cada 4 años, y que sin embargo, a pesar de eso, yo recuerdo cuando invitamos a Wallerstein a la facultad y una conferencia sobre Obama, llegaba justo después de que eligieran a Obama, y toda su explicación era: aquí la cosa de Obama va a ser ver lo que él quiere hacer y lo que puede hacer. Y se ha visto que Obama ha podido hacer muchas menos cosas de las que quería hacer, y que efectivamente hay un sistema de check and balance en Estados Unidos que hace que ni el monarca del imperio en realidad pueda marcar un tinte personal a su política. Sí. Los estados de ánimo, iba a decir, son importantes para los presidentes de Estados Unidos, porque aunque los márgenes sean limitados, Bush es el presidente que invade Irak y que ocupa Afganistán, y Obama es el presidente que viaja, que cierra sus legislaturas viajando a Cuba, y que no ha organizado grandes guerras, no ha organizado ni grandes ni pequeñas, no ha sido un presidente belicista. Es verdad que el presidente cambia el estado de ánimo de un país. Le dieron un premio Nobel un poco raro, o sea, que él mismo se quedó demasiado pronto. Una cosa sobre la política exterior que quiero matizar. Es cierto que el Ejecutivo es una comisión bipartita, una comisión de esas grandes comisiones azules que les encanta organizar al Partido Demócrata y al Partido Republicano, pero voy a recordaros que constitucionalmente el presidente de los Estados Unidos
su función es la política exterior, no la política interior, que quede claro, o sea, que en el momento en que quiera tomar el control por la de Trump, importancia, impone la visión porque es su mandato constitucional. Y un pequeño detalle, antes has hablado de un tema muy interesante, que es el de aquellos votantes que cambian después de 8 ciclos. Es verdad que existe. Incluso a veces, yo lo he visto en estudios, 12 puntos de votantes que dicen, ya son 8 años del Partido Demócrata, hay que pasar a los otros. Pero también te voy a recordar una cosa. Ronald Reagan, 2 mandatos, y George Bush padre, 1 más. Quiero decir que podría pasar en el caso de Hillary. Podría pasar en el caso de Hillary. Que hay también precedentes de raros de 12 años. Sí, pero ahí yo sería un tanto escéptico a afirmar esa continuidad absoluta de la política interior y exterior estadounidense. Sí, que si hablamos de la política interior, la historia constitucional y constituyente es de las más trepidantes del mundo occidental. O sea, la intensidad de los cortes que la política doméstica introduce, primero con la Guerra Civil, luego con la Reconstrucción, luego con el Jim Crow, luego con el New Deal, son cortes muy, muy importantes. Y en la política exterior hay cortes también absolutamente claves en los 200 años largos de la vida de la República. Esos cambios macroestructurales son los que se están produciendo no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Que aparezcan fenómenos como Bernie Sanders o aparezcan fenómenos como Donald Trump son significativos de un movimiento de placas tectónicos realmente muy, muy fuertes. En realidad, el elemento más interesante de esta campaña y de esta crisis sistémica tan profunda que estamos atravesando es la emergencia de Bernie Sanders. Eso es el fenómeno realmente, es más original en términos macrosociológicos y políticos, es más original que la emergencia de Donald pero en el caso de Bernie Sanders es Gone with the Wind. Lo que el viento se llevó después de esta campaña, adiós y muchas gracias por haber participado. Pero sería un error de Hillary, No. Subestimar la potencia que le puede dar Bernie Sanders para enfrentarse a Donald Trump. Escucha, el problema no es Bernie Sanders, el problema es las grandes áreas socioeconómicas que están expresando ese descontento. El hecho de que Bernie Sanders, que es un outsider... En la época de la Guerra Fría hubiera sido inimaginable un candidato de... Pero es más inimaginable, Pablo, que aparezcan los dos simultáneamente. Sí, sí. Y las tendencias que yo indicaba al principio, ese declive de la hegemonía americana unido a la reedición de un New American Century, tanto declinado por Hillary Clinton como declinado por Trump, ahí hay todo un desplazamiento que se está produciendo y que va a dar lugar a cambios importantes. Todo el impacto en las working classes de la globalización, de la governance neoliberal sobre las clases más desfavorecidas, ahí va a haber un impacto muy, muy importante. El Great Old Party a fin de cuentas es una alianza entre la élite neoliberal económica y las working class blanca. Esa élite está afianzada por un racismo estructural que para Estados Unidos es un problema secular que dura hasta el día de hoy y por una declinación en términos de guerras culturales y de fenómeno religioso distinto al que podemos estar acostumbrados aquí. Europa. Esa alianza es la que se está rompiendo ahora, porque obviamente el Tea Party fue una alianza entre esos working people, poor working people de la clase obrera blanca que realmente se rebelan, pero que racializan esa protesta de manera muy clara porque no se atreven a romper con el establishment del Partido Republicano, cosa que Trump sí que hace. Pero incluso en política exterior, es decir, lo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un desastre geopolítico para Estados Unidos. Obviamente. Y Trump se permite decir, muy bien, que le parece estupendo, cuando eso es un fracaso de la política exterior americana. Le acerca más a los Estados Unidos. Es decir, al viejo aislacionismo ese... No, lo que ahora sucede es que con el Brexit, Gran Bretaña sí que tiene que hacer, me voy a poner un poquito más contigo, vamos a apretar un poquito más hombro con hombro, y yo creo que Trump, que él está respondiendo a la tradición jacksoniana de aislamiento, ya he dicho cuáles son las líneas maestras, que luego habrá que ver si Kissinger está de acuerdo en todo esto, que probablemente... No. Tiene que ser curiosa la imagen del abuelito Kissinger con Donald Trump. Sí, pero Kissinger es el gran consultor oráculo de todas las administraciones de Estados Unidos. Pero eso es el nombre del viento se llevó real. Bastante más presente desde siempre. Dice Rubén que
que sí, que el check and balances, la máquina constitucional hace que hasta, en fin, cualquier psicópata pueda ser presidente. No es el primero. Bueno, George Bush, hijo, y algunos otros ya lo eran. Nixon, las grabaciones y toda la documentación demuestra que era un tipo bastante psicópata. Ahora bien, si hablamos de Trump es porque también nos jugamos mucho, aunque no podamos votar. Es decir, que es tan importante la política exterior para el sistema mundo como la política interior, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es un gran giro. Creo que es un gran giro. Paradójicamente, precisamente por ese jacksonianismo o por esa agresividad, podríamos volver a un ciclo parecido al de los neocons, pero la retórica es radicalmente contraria. El universalismo neocon que viene de los demócratas y de esa supuesta afiliación trotskista que tenían no es tan cierta, jovencitos. Es decir, del internacionalismo democrático. O sea, la propaganda comunista que dice que todo lo malo procede del trotskismo total. Ahora bien, el NAFTA, el TTIP, Palestina, Siria, las relaciones con Rusia, América Latina, que está en cambio. Es decir, ahora mismo, si justamente lo que ha de moderar Trump es su discurso, en fin, que no hay que torturar, que las mujeres son guay, ya habéis visto que ahora dice, ahí está mi afroamericano, ahí está mi gay. No sé si eso le va a dar muchos votos, porque es bastante cuñado, pero también votan muchos no cuñados. Se ha pillado a Newt Gingrich, que es el mal personificado, pero además un tipo que pierde, que nunca ganó. Newt Gingrich perdió y se ha pillado a un tipo siniestro que se llama Paul Manafort, que es un tipo que estuvo con Reagan y que luego ha estado asesorando a todos los genocidas y dictadores, bueno, a gente no muy recomendable, tipo Jonas Savimbi, Ferdinand Marcos y otros. O sea que se está montando un equipo bastante terrible. Y entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en el sistema mundo para que haya esa ventana de oportunidad, esa escuadra, para que un tipo como Trump vea que voy a meter al gol? Es muy serio. Yo creo que digamos que no hay que banalizar el hecho de que Trump pueda ser presidente, porque si ya el sistema europeo está en crisis, el sistema latinoamericano también, bueno, la situación financiera va a peor, esto puede ser digamos otra vuelta de tuerca. Ahora vamos con Iván y con Rubén, pero antes, Zapin Apache. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. We have a lot to be proud of. In the 1940s, we saved the world. The greatest generation beat back the Nazis and Japanese imperialists. Then we saved the world again. This time from totalitarianism and communism. The Cold War, it lasted for decades, but guess what? We won, and we won big. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. Iván y después Rubén. Hay una cosa que quiero comentar, por ejemplo, de las pasadas elecciones en España, pero que es sobre el idioma, el inglés y el español. Escuchaba, todas las elecciones son un referéndum sobre el futuro. Mentira. El inglés es un idioma que te invita a hablar del futuro. De hecho, casi está genéticamente creado para ello. El español es totalmente distinto. Te invita muchas veces más a hablar sobre un referéndum sobre el pasado. Lo quiero dejar porque cuando escuchamos a Trump se ve perfectamente la fuerza que tiene el inglés para generar ese positivismo y esa acción. Trump no es lo suficientemente republicano, hay que explicarlo, es un independiente que ha financiado campañas del Partido Demócrata y del Partido Republicano y es un independiente. Lo digo yo creo que claro todo el mundo en el planeta americano. Lo que es lo suficientemente Trump. ¿Y que eso qué quiere decir? Que es imprevisible. Cuando coge a Newt Gingrich lo que quiere es controlar un poco al Partido Republicano, porque él es el artífice con Clinton del contrato para América. Es cierto que no ganó ninguna elección, tampoco se presentó al final, pero insisto,
llegó a acuerdos con Clinton. Es cierta geometría que está jugando Trump para controlar un poco al Partido Republicano. 2, a mí no me parece el mejor candidato, ¿eh? De hecho, creo que los tickets son fundamentales. Sí. Y creo que Trump tendría que ir, en alguna ocasión te lo he comentado, a un voto afroamericano, que es donde, si no tienes el voto latino, al menos trata de ganar ahí. Porque si no, la pirámide va contra ti, sin duda alguna. 2, creo que Hillary, si quiere tener la victoria asegurada, tiene que apostar por Bernie Sanders. Y no, por ejemplo, con Tim Kaine, que os voy a decir quién es, hablas un español perfecto, que es el presidente del Foro España-Estados Unidos. Curiosamente, el senador por Virginia. Es el que parece. El otro día me lo contaban. Off the record, que va a ser el vicepresidencial el que tiene más papeletas. Creo que es un error de Hillary clarísimo, porque a Hillary le falta el eje arriba abajo. Que Trump juega a ello, ¿eh? Otra cosa es que solo se comunica con los votantes blancos, pero sería una jugada poderosísima. Llevar a un afroamericano de vice. Eso en el caso de Trump, y en el caso de Hillary, yo creo que le hace mucho bien Bernie Sanders. Y luego, cada vez que se habla... que llevar a Bernie de vice. De vice, sin duda alguna, sin duda alguna. Sería un acierto de la campaña. No, si ya te digo que no está por ahí, está por llevar a Kaine, que es el senador por Virginia, el presidente del Foro España-Estados Unidos. Está por ahí, que habla más un español perfecto y que tiene muy buena imagen, pero que es más clasicismo demócrata, más que otra cosa. Entonces, al menos es un criterio que yo pongo aquí encima de la mesa. Y luego, una cosa sobre Bernie Sanders. Antes de Bernie Sanders ha habido... Porque Vermont ha dado mucho izquierdista en la historia de Estados Unidos. Y al final Vermont ha sido muy oráculo en torno a lo que ha ido pasando. Yo quiero hablar de Howard Dean, que se olvida todo el mundo, pero no se puede entender la campaña de Obama sin Howard Dean, que perdió las primarias demócratas. Ahí empezó el germen un poco de ese movimiento y de decir que eres socialista, convertirse poco a poco, y Bernie Sanders lo ha explotado, en una ventana de oportunidad que ha aprovechado, en algo positivo en Estados Unidos, que yo lo recuerdo. Nixon a McGovern le metió una paliza en prácticamente todos los estados porque se... declaró socialista. Fijaros cómo ha evolucionado y cómo la globalización va comiendo un poco también al planeta americano. Pero insisto, si Hillary no ve, y no parece que no lo ve, que Bernie Sanders es su oportunidad de ir con la victoria asegurada, yo creo que va a cometer un error tremendo, tremendo. Y entonces Trump puede tener esa ventana de oportunidad. Pero insisto, en Trump son más los que faltan en el censo. Tiene que convencer a mucha gente que no suele votar para que se inscriba, que hay que explicarlo, que se tienen que inscribir. Rubén. Bueno, algunas cosas. Primero, respecto a Raúl, yo creo que en determinadas ocasiones, no que lo seas, pero hay cierta arrogancia cuando repites sistemáticamente clase no educada. ¿Y sabes cuál es el error que se puede cometer también contra Trump? Un psicópata, el estereotipo. El estereotipo no funciona en este tipo de movimientos. Entonces, esto es un asunto que infravalorar, estereotipar, bien, no creo que sea recomendable en este caso. Él va a vivir muy bien con esa situación. Estoy completamente en desacuerdo contigo cuando has calificado como psicópatas a dos extraordinarios presidentes como el presidente Nixon y George W. Bush. Es tu opinión, pero no... Y yo tengo otra opinión sobre ellos. A mí me parecen muy buenos presidentes y a ti no, igual que el caso de Newt Gingrich. Me parece un movimiento interesantísimo de Donald Trump. Está poniendo seriedad en el movimiento conservador. Y Newt Gingrich, para los que somos conservadores religiosos, es una referencia absoluta en lo que fue reconstruir el movimiento conservador junto con Ronald Reagan y señalar a la izquierda y contraponer un proyecto y llevar otra vez al Great Old Party a gobernar 3 legislaturas consecutivas y George H. Bush pierde la cuarta porque Ross Perot va de independientes. Hubiera ganado la cuarta. Entonces, los tickets van a ser fundamentales. Y algo con Ralph Nader en el año 2000 también. Bueno, con un 2% Ralph Nader no creo es lo mismo que Ross Perot con un 19%. No, pero le fastidió Florida, que fueron 537 votos. Bueno, le fastidió. Para darte más fuerza al argumento. Bien, entonces, los tickets van a ser clave. Si Hillary Clinton mete a Bernie Sanders, recibirá una tarjeta de felicitación del equipo de campaña de Donald Trump porque ya lo tiene hecho. Socialista. Ya lo tiene hecho. Por si faltaba algún elemento para movilizar más ese working class, que es transversal, principalmente blanco, pero es transversal. No está tan alejado. No está tan alejado. Y Trump, ahora se habla de Newt Gingrich, se ha hablado de Susana Ramírez,
Y sería muy interesante a lo mejor la posibilidad de Ben Carson, que es muy buen candidato. Bueno, ese fue una apuesta que yo en alguna ocasión la comenté, sí, y que creo que Ben Carson a mí me ha sorprendido, porque se habla también de el Chris Christie, el gobernador de New Jersey, que tiene un perfil es Trump totalmente 2. Independiente. Es que es Trump 2. No, lo digo, bueno, no es, pero sí, para que se entienda. Es lo más parecido a Trump. Pero Ben Carson sería mucho más inteligente para Donald Trump, eso no te digo que no. Raúl. No, muy brevemente, vamos, sí, no soy psiquiatra, vamos, que quizás es incorrecto. Ahora bien, se puede hacer un diagnóstico a partir sobre todo de la política exterior que ha salido de esos personajes. Nixon es Vietnam hasta el final. No, Vietnam es Kennedy. No, pero justamente, bueno, Kennedy está registrado. No solo Kennedy. El propio Kennedy, Johnson y Nixon cierra Vietnam con paz, con honor. Sin duda, pero bueno, ellos... quien empieza todo es Kennedy, el demócrata de mirada clara como Obama. Nixon... sabotea las negociaciones de París. Muy turbia. El caso sabotea las negociaciones de París después de la ofensiva del Tet. Bush, padre, pues es justamente mucho más regulador. Bush, hijo, se rodea pues de un equipo de, en fin, no los califico. Es decir, que desde ese punto de vista, para el resto del mundo, que este tipo de personajes, digamos, esté en el gobierno, esté en la Casa Blanca, tiene consecuencias terribles, y estamos viviendo justamente todavía las consecuencias de la Primera, la Segunda Guerra del Golfo, de la extrema ambigüedad de este sector con respecto a Al-Qaeda, Arabia Saudita, el tema de Palestina. Es decir, y todo esto bajo una perspectiva proteccionista, bajo una perspectiva realmente creo que necesitaría Trump asesores mucho más preparados. Claro, pero ahí hay una cosa que a mí me sorprende. Y por cierto, para alianza con la Casa de Saud, Hillary Clinton. Pero lo que me sorprende siempre, digamos, de Trump respecto a sus predecesores, es decir, incluso en el caso de los halcones, de los neoconservadores, con el New American Century, que era un proyecto que además, digamos, había sido un satélite en torno a los presidentes conservadores, pero ni siquiera con Reagan llegaron a tener los neocons tanta presencia y tanto poder como tuvieron con Bush. Pero tenían un proyecto, o sea, un proyecto internacional, un proyecto geopolítico, digamos, bueno, o sea, es como... Donald Rumsfeld quería bombardear Irak el mismo 11 de septiembre. Es decir, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esa gente llevaban mucho tiempo haciendo política y tenían un proyecto que colocaba en términos geopolíticos a su país en una posición determinada. Yo creo que le salió mal en lo militar, que la guerra asimétrica en Irak es una prueba de que eso funcionaba mal y que reveló las debilidades de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Pero este señor, ¿qué proyecto tiene? O sea, porque dices, al fin y al cabo, Berlusconi, que no tenía más proyecto que él mismo, al fin y al cabo estaba haciendo experimentos pues con la tercera potencia económica de la zona euro o la cuarta de la Unión Europea en su momento, y dices, bueno, pues Italia perdió todo el papel que tenía en Oriente Próximo, que era fundamental, perdió muchísimo prestigio internacional, y dices, al fin y al cabo, que un tipejo como Berlusconi esté como presidente del Concilio en Italia no tiene una dimensión geopolítica como la que puede tener que Donald Trump de repente dé las instrucciones sobre cómo se actúa en el Consejo de Seguridad, a pesar de los pesos y contrapesos. Es que es el comandante, el jefe. Cuando vienes de un ciclo belicista, es verdad que lo lógico es que el electorado responda, como respondió con Obama, a querer frenar un ciclo belicista duro, ¿no? Pero ahora Estados Unidos viene de 8 años donde no ha habido guerras, con lo cual, y donde a los norteamericanos casi nunca votan en clave internacional. Cuando votan en clave contra las guerras de fuera es porque le están afectando a los presupuestos nacionales. Es decir, al estadounidense el tópico de que no se sabe lo que pasa fuera sigue siendo verdad, con lo cual siempre vota en clave nacional. Y si hay una guerra fuera y afecta a los presupuestos, esa es la clave. O que vuelvan soldados en cajas de madera. Exactamente, si vuelven muchos soldados en cajas de madera, sí, que no es el caso de ahora, ¿no? Con lo cual el ciclo es importante. Que Donald Trump no tenga un plan hacia el extranjero les da lo mismo. Yo creo que de hecho les da lo mismo que Donald Trump diga viva el Brexit, porque los norteamericanos no están preocupados por el Brexit. Y nada, perdona. No, dale. Y entonces esa es la clave. O sea, el Trump se está moviendo en ese eje ni siquiera de izquierda a derecha, sino en el eje open-close, que es también el eje que se está moviendo en Europa, ¿no? Y ese eje le funciona muy bien. Y le funciona bien, pues eso, con clases medias y con los estados clave en los que está ganando voto. Cuento un ejemplo muy rápido de un artículo en Político muy interesante, que era los dueños de una fábrica de la siderurgia, que son un voto clave, la siderúrgica, el acero, el voto del sindicato demócrata que se está pasando a Trump, que esta familia de
inmigrantes de Checoslovaquia, en la candidatura, sus trabajadores votaron por Bernie Sanders en su mayoría. Y cuando ya ha ganado Trump, dijeron, vamos a ver cómo está cambiando el ánimo en la fábrica. Hicieron un voto a mano alzada en la fábrica y 450 trabajadores, el 70%, iba a votar a Trump. Y estaban contentos por votar a Trump. Preguntaron a los trabajadores y dijeron, Hillary son solo palabras, that's only words. Y Trump tiene un plan. Con lo cual, eso que nos parece a nosotros el psicópata o la imagen tan distorsionada que tenemos de Trump, en el interior de Estados Unidos se ve como alguien que eso es un forapache que hay que hacer del comportamiento político de la clase obrera en los países del centro del sistema mundo. O sea, el otro día me pasaba un dato aterrador. El 30% de los afiliados a la CGT francesa votan al Frente Nacional. La clase obrera industrializada, sindicalizada de Estados Unidos ya no vota demócrata. Es como es el mundo. Un dato curioso, es que Trump no es solo el aprendiz, es que es el príncipe de Bel-Air. O sea, googlea y le vas a ver con los afroamericanos en El Príncipe de Bel-Air, un capítulo en el que todo el mundo está encantado de ver a Donald Trump ahí. Quiero decir, tiene mucha trayectoria, un montón. Solo un apunte respecto a la bondad de Bernie Sanders como ticket de Hillary. Bernie Sanders, yo no lo veo la etiqueta socialista. De verdad, yo que sigo mucho las campañas, y sobre todo la campaña tanto de Bernie Sanders como de Donald Trump, es un voto mucho más transversal y multicultural y joven que no tiene Hillary, que no puede acceder. De verdad que es así, ¿eh? O sea, eso, una cosa es la visión europea, que nosotros podamos ver aquí, le petemos la etiqueta. Pero en Estados Unidos no se ve de esa manera. Rojo, claro, no se ve de esa manera. Yo creo que de verdad sería muy complementario. También creo que esto es un combate, y termino, entre, desde los 80, los altos cargos que desde que entraban con 20 y pocos años y van pasando años, han ido pasando de una administración republicana a otra, frente, también en los 90, los altos cargos, que empezaron jóvenes muchos de ellos, de la administración Clinton, que han ido pasando. Y es una batalla entre lo que fue Reagan y lo que fue también Clinton. Y esas dos administraciones, porque Trump bebe de eso. Lo mismo que Hillary, como no puede ser de otra manera. Oye, muy rápidamente, primero con lo que los dos tienen un plan. Un apunte a lo que comentaba Rubén. Realmente Nixon tiene en su haber Allende. El golpe de Allende se cuece en la administración Nixon con Kissinger como factotum, y respecto a Vietnam, el surge que se produce desde el 70-73 hasta que se llega a las conversaciones, a la conferencia de París, es de una crueldad, sobre todo los bombardeos de Laos y Camboya. ¿Es una guerra? No, ya no había guerra. La guerra estaba ya entrando en la recta final de las negociaciones, y ahí hay un exceso. No, lo que sucede es que Vietnam no se quiere sentar a negociar y entonces se autoriza la operación Linebacker, que eran los bombardeos de 24 horas. Yo estoy de acuerdo. El Kissinger, secretario de Estado, no tiene que ver con el de diplomacia y el de China, con esos dos libros. Sí, tiene razón. Lo de China es otro capítulo. Y Kennedy realmente con Kennedy. Kissinger sí que es el que hace esa aproximación, pero ahí entraban otras consideraciones geopolíticas. Y el desastre con el ISIS es de Obama. Es que si hablamos de los debes de las administraciones. No, pero simplemente por precisar. Pero desde el punto de vista de las opciones de Trump, de la política exterior americana y del impacto en la política interna, es muy importante tener en cuenta que las opciones se agotan. Es decir, The New American Century, propagada e implementada en parte por George Bush hijo, es una opción que se demuestra absolutamente fatal para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense, o se demuestra que no da los suficientes réditos como para mantenerla en el tiempo. Ese es un factor importante. Eso ahí abre una ventana de oportunidad para que Trump lance esta estrategia que intenta lanzar de nuevo. Vamos a recuperar el esplendor americano y vamos a ser de nuevo la potencia hegemónica que fuimos después de la Segunda Guerra Mundial, y que al mismo tiempo se piense en clave interna cómo esa nueva hegemonía se construye respetando los sectores que pueden ser decisivos para su voto y que de alguna manera se están descomponiendo desde un punto de vista social. El impacto que tiene la globalización, de cuyas élites en el Partido Demócrata siguen siendo las más fervientes defensoras, no está, al menos en el discurso que Trump ha hecho hasta ahora. Trump ha hablado de imponer tarifas, de imponer impuestos sobre los hedge funds, de preocuparse por el desempleo, de construir la valla, y nadie mejor que él, como acaba de apuntarnos, porque va a cortar el flujo de mano de obra barata a Estados Unidos, porque va a intentar paliar todos los desastres en términos de desigualdad que rompen mucho el tejido social americano, y todo eso él lo adereza con un discurso hiperracista, que es el único elemento también que queda para soldar las cohesiones
de las hegemonías internas dentro de Estados Unidos. Yo no creo que él sea racista, desde luego. Él emplea el racismo como un elemento, digamos, agregador, como el Partido Republicano lo ha empleado, como hizo el Tea Party, como hizo el Tea Party, que tiene hispanos, afroamericanos entre congresistas, senadores y gobernadores. Puedes tener, en absoluto. Pero es que, a ver, tú que tengas gobernadores hispanos o negros o afroamericanos no te dice nada de que tú no hagas un discurso profundamente racista, en tanto que el racismo es un elemento estructural en la sociedad americana, en la política americana, como proyecto histórico de las élites estadounidenses para no estabilizar el cuerpo social. Y se ven las tasas de encarcelamiento actuales, o se ven que ocurrió con todo el New Deal de aquí hasta desde los 30 hasta ahora. Entre paréntesis, es que es lo que tiene cometer delitos que te llevan a la cárcel. Claro. Pero es decir, que ahí hay factores. El factor realmente importante de Trump es que, al menos sobre el papel, rompe con el establishment neoliberal del Partido Republicano. Eso es cierto por completo. Y ahí lanza toda la reacción del propio establishment del Partido Republicano. Pero sí es cierto, los que somos conservadores, el tema de Trump es como no es conservador. Es que no lo es. Claro, entonces yo sí que es verdad. O sea, yo tenía, como decir que mi pool de candidatos era mucho mayor antes que Trump. Pero sí que es conservador, porque él intenta, o sea, un candidato que intenta construir la política de su partido, creando esas segmentaciones tan fuertes en el espacio social, en cuanto a líneas, utilizando líneas de raza, étnicas, de comportamiento, eso es un comportamiento estructuralmente racista. Mira, de unas semanas... Independientemente que pueda tener "this is my guy, this is my Afro-American". Pero el racismo de Trump y el racismo del Partido Republicano, que se remonta ya hasta todo el periodo de Jim Crow... Pero si es el partido del Congreso que es contrario a la esclavitud... Pero ¿y el Jim Crow, quién lo implementa? Pero vamos a ver. En la época más reciente. En la época más reciente es estructuralmente así. Y todo lo que ocurre después de la guerra civil estadounidense hasta prácticamente después de la El Partido Demócrata era quien defendía la esclavitud en los Estados Unidos, y el Partido del Congreso el abolicionismo. O sea, por favor, vamos ya a poner los términos. ¿Quién gestiona todo el sistema de Jim Crow? Un detalle de campaña sin hablar de historia. Trump, la primera visita que iba a hacer a Cincinnati, Ohio, donde hay un conflicto racial muy importante que viene de atrás, que es como Baltimore, Cincinnati, tuvo que anular esa visita porque tenía mucho miedo a que le boicotearan un meeting que iba a ser clave, y eso hace apenas 2 meses, con lo cual cuando Donald Trump tiene que cancelar mítines en sitios donde hay un conflicto racial es porque a lo mejor sí le ven como un candidato. Me dicen de realización que estamos llegando al final. 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Raúl. Pues nada, estaremos muy pendientes de esta elección, que yo creo que, en fin, francamente, sin duda la de Obama pues fue histórica, pero esta lo es más para todo el mundo, precisamente por lo que está en juego. El papel de Estados Unidos en el marasmo mundial, que podría ser que lo empeorara o, digamos, contribuyera, por ejemplo, a apostar por Europa, contribuyera a restablecer equilibrios que son absolutamente necesarios para la paz en el mundo. Y al mismo tiempo Clinton debería revisar su profundo belicismo, si es que sale ella ganadora. Y luego en el plano interno yo creo que la situación actual, tanto Sanders como Trump, indica que hay algo que va a estallar en Estados Unidos. Es decir, que es una sociedad que necesita una profunda renovación constitucional y una profunda renovación de movimientos como el de Occupy, pero mucho más profundo. Gracias, Raúl. Iván. Yo creo que la prueba del algodón para ver la fuerza con la que Trump va en la recta final de campaña la vamos a ver en Cleveland, en la convención, donde vamos a ver de verdad a líderes republicanos y a Trump haciendo el gran discurso como el nominado. Y yo creo que tenemos que repasar esas caras y ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el fallo de la anterior campaña de los republicanos, que la tenían a favor también para evitar la victoria de Obama, fue elegir a Mitt Romney, que no era lo suficientemente republicano. El mismo toque que tiene Trump. ¿Qué es lo importante para él si quiere ganar? 538 delegados para llegar a los 270 necesarios para ganar. Él tiene un 40% de voto movilizado, pero necesita el voto afroamericano, porque el voto latino lo va a tener muy complicado llegar a ese 40%. Y los que faltan. Y yo lo veo difícil, insisto, lo veo muy complicado, porque creo que Hillary, la otra convención, va a ir al ataque, y yo espero que al final dé una sorpresa, y no sea Tim Kaine,
insisto, sino que pueda ser Bernie Sanders. Gracias, Iván. Desde luego que tenemos por delante una guerra de Titanics de aquí a noviembre, y si gana Trump estaremos ante un escenario completamente distinto y tendremos que poner el contador a cero en el que va a pasar en el mundo, porque evidentemente yo sí que creo que el escenario cambia, y sobre todo para armar un eje progresista, socialdemócrata, como queramos llamarlos, porque está muy debilitado tanto en Latinoamérica como en Europa, ¿no? Y eso va a suponer si el Brexit ya ha sido una señal de alarma importante, la victoria de Trump ya va a ser como ya el botón rojo de Moscú, ¿no? para toda la clase joven. Y deberes que hacer con Trump para el resto, ¿no? Porque las clases intelectuales, progresistas, hijos de trabajadores que han ido a la universidad, tienen tanta dificultad para comprender las clases medias obreras que votan a Trump, y por qué se ha producido esa brecha tan importante en Estados Unidos, que gane quien gane, pues hay una brecha y hay un conflicto abierto, ¿no? Gracias, Pilar. Rubén, tu minuto. ¿Por qué tan serios? Vamos a ver. Si gana Donald Trump, y es probable que gane Donald Trump, no va a suceder nada cataclísmico. La política exterior está más que razonablemente gobernada y controlada por las cámaras y un gabinete bipartisano, así como por los asesores que le va a poner el Partido Republicano. Y en política interior es difícil hacerlo peor que Obama, o sea, que no va a pasar nada realmente. Bien, por tanto, sin ser a los conservadores religiosos, evidentemente, Trump no nos seduce particularmente. Estaríamos más contentos, por ejemplo, yo estaría enormemente contento con Ted Cruz, por ejemplo. El tema de Trump ha sido un great performer con un plan infravalorarle, estereotiparle, es un gravísimo error. Gracias, Rubén. Carlos. Tres cosas muy rápidas. Sí que pasan cosas. O sea, el hecho de que los neocons hayan dirigido la política exterior durante el periodo de Bush ha causado enormes toneladas de sufrimiento para incontables miles y cientos de miles de personas en el Middle East, para empezar. Pasan cosas. Y esas cosas no son simplemente el equilibrio homeostático de buenos consejeros bipartidistas. Muy rápidamente, tres cuestiones. Entramos en una época de caos sistémico en las cuales las cadenas de equivalencia y las cadenas de acumulatividad y de reactividad son completamente distintas. Trump, Sanders, Brexit entran en una lógica de funcionamiento que no va a ser la que se ha reproducido hasta ahora. Entramos en un escenario distinto. La cuestión de la clase va a ser fundamental más allá de las batallas religiosas y culturales. Volvemos, y el siglo XXI será el siglo de la política de clase. 3. La historia constitucional de Estados Unidos dará sorpresas en términos de emergencia de poderes constituyentes democráticos a favor de la justicia social, de la igualdad racial, y tremendamente provechosos en términos de constitución política. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los cinco. Hacía mucho tiempo que no me sacaba el orgullo. No verán ustedes en ninguna otra televisión una tertulia política con el estilo de Fort Apache. Y aquí nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.